Radio Manantial de Amor, la emisora que calma tu sed de Dios, presenta a Francisca Rodríguez con su programa Andar en la Luz. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, en esta tarde preciosa que nos regala Jesús. Es un motivo para darle gracias al Señor porque en este día nos pudimos levantar, estamos con vida. Es un día maravilloso que el Señor nos ha regalado y por ese motivo en este momento yo exhorto a todo el pueblo, escucha, que en este momento, en esa presencia de Dios, dejando todo, soltando todo, para entrar en ese momento de comunión con el Señor. En esta tarde bendita, comenzamos dándole gracias a ese Dios omnipotente en esta tarde maravillosa. Una tarde que está un poco nublada, pero es el cambio que vemos que solamente Dios puede hacerlo. Pero estamos todos reunidos, cada quien en su lugar, a nivel mundial, estamos unidos a través de estas ondas radiales, la cual le damos gracias al Señor, porque podemos llegar a donde personalmente no podemos ir, pero nuestra voz puede llegar hasta los confines de la tierra, a través de las ondas radiales de internet, a través de esos medios de comunicación, el cual Dios le ha dado la sabiduría al hombre para fabricarlo. Y nosotros pues le agradecemos a Él y reconocemos su amor, que Él siempre nos sostiene en el don de la vida, y para reconocer su bondad, que nos colma de beneficios, que todo aquello que han recibido esos dones maravillosos del Señor, de poder construir, ¿verdad? Para poder estar en este momento unido a todos nuestros hermanos en todos los lugares donde se encuentran. Darle gracias al Señor por ese don maravilloso que le dio a los que construyen, esa sabiduría que viene de lo alto y que quizá muchos no lo han reconocido todavía, quizá han pensado que la sabiduría que tienen es porque fueron a la escuela, a la universidad, estudiaron, pero si Dios no le da la facultad, ¿cómo pueden hacerlo? Y por eso, mis queridos hermanos, cada acontecimiento de nuestra vida, cada acción que nosotros hagamos buena, tenemos que ver que es Dios quien da la sabiduría. Por eso damos gracias al Señor, porque en este día hemos podido ver y contemplar su creación. Hemos podido levantarnos, hemos podido caminar, hemos podido ir a su recinto santo, la iglesia, para recibirlo a Él. Todo el que ha podido ir, ¿verdad? Hoy es un motivo para darle gracias, y los que no han podido ir, darle gracias porque le dio ese despertar, y que a través de las ondas radiales, a través del internet, del teléfono, pueden escuchar la voz de Dios que le habla, porque Dios nos habla a través de su palabra, a través del hermano o hermana que proclama la palabra. El mensaje que llega a nuestra vida es un mensaje que Dios pone en la mente y en el corazón y en los labios de cada persona para proclamarlo. Por eso, Señor, te damos gracias en este día, Señor. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Padre, que durante estos minutos que vamos a estar unidos en oración, en comunión contigo, Señor, en estos minutos que vamos a estar unidos en ese mismo espíritu, ese mismo sentir, oh Señor, queremos pedirte que podamos olvidarnos de los intereses humanos para estar atentos a tu amor y a tu palabra. Sí, Padre amado, guía nuestros corazones,
por el camino de tu voluntad. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias, Padre amado. Cuántas gracias tenemos que darte nosotros, porque tú, oh Señor, nos da la vida, porque tú nos da la salud, nos das alimento para alimentarnos diariamente, el alimento espiritual que es tu cuerpo, tu sangre, tu palabra, y el alimento material que son los panes que pone en nuestras mesas, Señor. Por eso tenemos gracias, Señor. Te agradecemos, Padre amado. Y vamos a alabarte, Señor, con estos versículos de Siracida 43, del versículo 30 en adelante. Ríndanle alabanza, exalten al Señor todo lo que puedan. Él merece mucho más. Exáltenlo con todas sus fuerzas. No se cansen, que nunca es demasiado. Nunca es suficiente. Oh Señor, queremos alabarte, Señor, y bendecirte sin cansarnos de alabarte, de bendecirte y de glorificarte, porque tú eres el único digno de toda alabanza, de todo honor y de toda gloria. Alabado sea por siempre tu nombre. Que mi alma no se canse de alabarte, de bendecirte y de glorificarte. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos alabarte y bendecirte y glorificarte, Señor. Unirnos a los ángeles, a los arcángeles, a los serafines y a los querubines que están continuamente en el cielo alabándote y bendiciéndote, Señor. Y que nosotros aquí, donde estamos en la tierra, podamos también alabarte y bendecirte y glorificarte, Dios, como solo tú lo mereces, Padre, por tu grandeza, por tu amor, por tu misericordia, por lo que has hecho con cada uno de nosotros, por lo que sigue haciendo con cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, honramos tu nombre, Señor. Queremos coronarte con nuestras alabanzas, Señor. Queremos, Señor, rendirnos ante tu presencia, como hicieron los 24 ancianos que dice la palabra en Apocalipsis. Dice que los ancianos arrojaron sus coronas al suelo y se postraron ante la presencia viva de Dios para alabarlo, bendecirlo y adorarlo. Y nosotros en este momento, Padre, postramos nuestro espíritu ante tu presencia para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, Dios. Y para decirte, Señor, que tú eres la única razón de nuestro existir, que tú eres, Señor, la única razón de nuestro vivir, de nuestro caminar, porque sin ti no podemos vivir, Señor. El camino es largo y podemos perdernos sin ti. Por eso, Padre, en este momento dedicamos para alabarte, para bendecirte, para glorificarte y para decirte, Señor, que tú eres el Dios nuestro, que tú eres nuestro hacedor. Y por eso la alabanza que brotan de nuestros labios sean para ti, Señor. Grande y poderoso eres, mi Dios. Oh Padre Santo, envía tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, tu pueblo, sobre esta humanidad que tanto necesita de esa luz que lo ilumine. Oh Padre Santo, envía esa fuerza divina de lo alto que abarque el universo entero, Señor. Oh Dios mío, necesitamos del Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, que nos fortalezca, que nos anime a no desanimarnos, que esa luz vaya delante de nosotros para poder caminar. Oh Espíritu Santo, tú que eres la fuente de luz, ilumina nuestro interior, ilumina los corazones, Espíritu Santo.
Ven a capacitarnos, Espíritu Santo, para seguir caminando hacia la presencia viva de Dios. Que no nos desalentemos, Señor. Que no haya desánimo en nuestro espíritu, Señor. Porque necesitamos, Señor, caminar. Que tú, Basiri, Andar, Marajay, Alasai, tú, oh Espíritu Santo, derrame tus dones sobre nosotros para nosotros poder entender cuáles son los designios de Dios. Oh Espíritu Santo, Espíritu Divino de Dios, ven, ven Espíritu Santo. Ven que te necesitamos hoy más que nunca. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Ven a renovar la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, a llenar los corazones de tus fieles. Ven, Espíritu Santo, a enderezar lo que haya torcido. Ven, Espíritu Santo, a calentar lo que haya frío en los corazones. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Divino de Dios, que necesitamos en este momento, en este tiempo, necesitamos tu luz. Sí, Espíritu Santo, ven, ven a tu pueblo, Espíritu de Dios. Oh, bendito y alabado sea tu nombre por siempre, amado Rey. Ven, Espíritu Santo. Vamos a escuchar la alabanza del Espíritu Santo en este momento, sin movernos de donde estamos, con nuestros ojos cerrados, regocijándonos de esa presencia viva del Espíritu de Dios, para que a través de esa alabanza siga el Espíritu Santo actuando en nosotros, capacitándonos para seguir adelante, hermanos. Escuchemos la alabanza. Sé que nada es imposible para ti. Sé que puedes sanarme con tu amor. Envía hoy tu Espíritu, Señor, que brille mi alma cual crisol. Sé que nada es imposible para ti. Sé que puedes sanarme con tu amor. Envía hoy tu fuego, mi Señor, que brille mi alma cual crisol. Quémame, Señor, con el fuego de tu amor. Quémame, Señor, con tu fuego. Purifícame, Señor, con el fuego de tu amor. Purifícame, Señor, con tu fuego. Sé que nada es imposible para ti. Sé que puedes sanarme con tu amor. Envía hoy tu fuego, mi Señor, que brille mi alma cual crisol. Quémame, Señor, con el fuego de tu amor. Quémame, Señor, con tu fuego.
Sáname, Señor, con el fuego de tu amor. Sáname, Señor, con tu fuego. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, cuando abrimos nuestros corazones para que el Espíritu Santo entre y haga morada en nuestro corazón, ya nuestra vida comienza a ser transformada. Comienza a ser transformada nuestra vida. Y en esta tarde vamos a entrar un poquito en esa vida que nos ofrece el Señor, esa vida que Él nos ofrece a nosotros en la abundancia de su amor, de su corazón. Y vamos a entrar en el profeta Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 29, y vamos a proclamar la palabra del versículo 12 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Y cuando me busquen, me encontrarán. Siempre que me imploren con todo su corazón. Entonces haré que me encuentren. Volverán sus desterrados, que yo reuniré de todos los países y de todos los lugares a donde los expulsé. Y luego los haré volver a donde fueron desterrados. Palabra de Yahvé, palabra de Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Vemos que el profeta Ezequiel habla en forma semejante. Una transformación lenta se va a producir en todos aquellos sacerdotes, personas nobles, artesanos y funcionarios que fueron desterrados y sus hijos pasados los 70 años de destierro. Volverán a Jerusalén como los pobres que buscan a Yahvé. La promesa de Dios, mis queridos hermanos, es, como nos dice el profeta en el versículo 13, me buscarán y me encontraréis cuando me busque de todo vuestro corazón. O sea, buscar a Yahvé, a Dios, con todo nuestro corazón. Por eso debemos de darle a Dios todo el corazón. Si no le damos todo el corazón a Dios, no se realizará el cambio que se ha efectuado en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. O sea, debemos dar el corazón, todo el corazón, sabiendo que nosotros por naturaleza somos enemigos de Dios, por naturaleza. El Espíritu Santo describe nuestra condición en estas palabras. En estas palabras, muertos por vuestros delitos y pecados, como nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1. Muertos por vuestros delitos y pecados,
Y el profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 5, nos dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. No hay en él cosa sana. No hay en él cosa sana. Dice Isaías 1, versículo 5. Porque muchas veces nos atan los lazos de Satanás y estamos cautivos para hacer su voluntad, la voluntad del enemigo. Estamos cautivos. Y por eso nosotros tenemos que concientizarnos y estar atentos a lo que sucede en nosotros con esos cambios raros. Ya que nos atan los lazos de Satanás y estamos cautivos para hacer su voluntad. Nos dice la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Dios quiere sanarnos, mi querido pueblo. Él quiere sanarnos y libertarnos. Pero esa sanación y esa libertad exige una transformación completa y una renovación de nuestra naturaleza. Debemos entregarnos a Él completamente. Completamente debemos entregarnos a Dios para que surja esa transformación y esa renovación en nosotros. Tenemos guerras contra nosotros mismos. Y esa es la batalla más grande que jamás se ha reñido. Esa es la batalla más grande. Porque decimos que hay guerra. Por toda parte hay guerra. Miremos lo que sucedió por allá, que me llamaron esta mañana y me dijeron de un grupo que estaban recibiendo clase de Biblia y entró alguien y acabó con todo. Es una guerra, una batalla, hermanos. Es una batalla. Y la guerra más grande es la que tenemos nosotros en nuestro interior. Porque si fuéramos amigos de Dios, el amigo de Dios, cuando se ama a Dios sobre todas las cosas, no hay odio ni rencor, solamente hay amor para nuestros semejantes. Esas batallas que jamás se han reñido, el rendirse a sí mismo. Tenemos que entregar toda nuestra voluntad a Dios. Y eso requiere una lucha. Pero el alma debe someterse a Dios antes de que pueda ser renovada en santidad. Hay que someterse a Dios para que así seamos renovados en santidad. El gobierno de Dios no es tal como Satanás quiere hacerlos aparentar, fundando una sumisión ciega, ni en una reglamentación irracional. Al contrario, apela
al entendimiento y a la conciencia. Eso es lo que hace el enemigo. Pero el Señor nos dice en esta palabra, en Isaías 1:18, nos llama, dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Esa es la invitación del Creador a los seres que Él formó, a nosotros, que Él nos formó. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. Él no nos fuerza a nosotros. Él no nos obliga. Él no nos obliga. No puede aceptar un homenaje que no le sea otorgado voluntaria e inteligentemente. Tenemos que entregarnos a Él voluntario. Fíjense que cuando una pareja va a contraer matrimonio, es tan así que allí en el altar le dice si han ido por propia voluntad o han ido empujado por alguien. Porque si han ido empujados por alguien, no reciben el sacramento del matrimonio. Por eso, Dios no acepta un homenaje que no le sea otorgado voluntariamente. Él no lo acepta. No lo acepta. Una sumisión forzada impediría todo desarrollo real del entendimiento y del carácter. Nada a la fuerza. Por eso es que muchas veces nosotros obligamos muchas veces a nuestros hijos a ir a la iglesia obligado. Y después, pues cuando ellos tienen su edad se alejan. Porque lo obligué a ir a la iglesia. Obligado. No fueron voluntarios. Por eso, mis queridos hermanos, todo desarrollo real del entendimiento y del carácter haría del hombre un simple automata. No es el designio del Creador. Él desea que el hombre, que es la obra maestra de su poder creativo, alcance el más alto desarrollo posible. Eso es lo que desea Dios. Mediante su gracia, Él nos presenta la gloriosa altura a la cual Él quiere elevarnos a nosotros. Nos invita a que nos entreguemos a Él para que así pueda realizar su voluntad. Entregarnos a Él para que Él en nosotros realice su voluntad. Nosotros tendremos que decidir si deseamos ser libres de la esclavitud del pecado o si compartir para así nosotros poder compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mi querido pueblo, al consagrarnos a Dios, cuando nos consagramos a Dios, es necesario abandonar todo aquello que nos separaría de Él. Porque muchas veces decimos, oh no, ya yo me abandoné a Dios, pero no he dejado aquellas cosas que me separan de Él. Y eso hay que
tomarlo en cuenta, hermanos. Cuando yo digo, me he consagrado a Dios, ya debí de haber dejado todo aquello que me separa de Él. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, versículo 33, nos dice Jesús: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Mi querido pueblo, debemos renunciar a todo lo que aleje a Dios de nuestro corazón. Renunciar, aunque nos duela, pero tenemos y debemos de renunciar. Hay muchos que la riqueza son el ídolo, el amor al dinero, el deseo de acumular fortunas, construyen la cadena de oro que los tiene sujeto a Satanás. Porque cuando nos aferramos solamente en poseer las cosas de esta tierra, pues estamos alejados. Y hay otros que adoran la fama y los honores del mundo. Hay personas que quieren que hablen de él, que lo eleven, hasta en la misma comunidad de la iglesia. Hay hermanos que si no lo toman en cuenta, pues ya no quieren seguir en ese lugar. Y en estos días, pues, estuvimos, ¿verdad? En unos días creo que antes de ayer, el Evangelio de anteayer hablaba de lo que separaban en las esquinas de la plaza para que lo vieran, buscando fama. Buscan una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidad. Ese es el ídolo de otros. Y esos lazos deben romperse. Esos lazos que atan deben de romperse. Nosotros no podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo, porque de esa manera no seremos hijos de Dios, porque tenemos que entregar todo nuestro corazón. Hay muchos que profesan servir a Dios a la vez que confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley. Sus corazones no son movidos por un sentimiento profundo de amor a Cristo. Nosotros tenemos que examinar si nuestros corazones no son movidos por un sentimiento profundo de amor a Cristo, sino que procuramos cumplir los deberes de la vida cristiana como algo que Dios les exige para ganar el cielo. Muchas veces van por obligación, no, porque tenemos que ir a la Santa Misa, porque si no, dicen que es un pecado. Así oigo mucho que van por obligación. Y ese tipo de religión no tiene valor alguno. No tiene valor ese tipo de religión.
Porque cuando Cristo vive en el corazón, el alma rebosa de tal manera de su amor y del gozo de su comunión que se aferra a Cristo. Y así podemos contemplarle. Y en esa contemplación, el corazón se olvida de sí misma. El amor a Cristo es el móvil de sus acciones. Lo que sienten el amor, que sienten el amor de Dios tan profundo, no preguntan cuánto es lo menos que pueden darle para satisfacer lo que Él requiere. No se preguntan. No preguntan cuál es la norma más baja que acepta, sino que aspiran a una vida de completa conformidad con la voluntad de su Redentor. Mis queridos hermanos, con ardiente deseo, debemos de entregar todo, sin interés, el profesar que pertenecemos a Cristo sin sentir ese amor profundo es pura habladuría. Es un formalismo seco y una tarea pesada. A veces crees que es un sacrificio demasiado grande darle todo a Cristo. La gente dice, ay, pero eso es un sacrificio muy grande, darle todo a Cristo. Hazte la pregunta, hermano. ¿Qué dio Cristo por ti y por mí? El Hijo de Dios lo dio todo para redimirnos, vida, amor y sufrimientos. Siendo tan indignos de tan gran amor, es posible que rehusemos entregarle nuestro corazón. Cada momento, hermanos, de nuestra vida hemos compartido las bendiciones de su gracia. Y por esa misma razón no comprendemos plenamente las profundidades de la miseria e ignorancia de la cual hemos sido salvados. Es posible que veamos aquel a quien traspasaron nuestros pecados y sin embargo continuemos menospreciando todo su amor y sacrificio, viendo la humillación infinita del Señor, de ese Señor de gloria. Murmuraremos entonces, ¿por qué no podemos entrar en la vida eterna sino a costa de conflictos y humillaciones propias? Hay muchos corazones orgullosos. Preguntan,
¿Por qué necesitamos arrepentirnos y humillarnos ante de tener la seguridad de que somos aceptados por Dios? O sea que quieren primero saber si verdaderamente se van a salvar. Hay personas que me dicen a mí, pero nosotros no sabemos a dónde vamos. Yo digo, ¿cómo que no sabe a dónde vas? Hay dos caminos. Y uno es el camino de la luz que nos lleva al cielo, Cristo Jesús. Y el otro es el camino de la oscuridad que lleva a todo aquel que no cumple los mandatos y estatutos del Señor a la oscuridad perpetua, para siempre. Mira a Cristo, hermano. En Él no había pecado alguno. Y lo que es más, era el príncipe del cielo. Él era el príncipe del cielo. Y sin embargo, por causa del hombre, se hizo pecado. Por causa tuya y por causa mía, se hizo hombre. Se hizo hombre y se hizo pecado. Y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos, dice la palabra, e intercedido por los transgresores, que nos lo dice en el profeta Isaías 53:12. Él fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. ¿Y qué abandonamos nosotros cuando lo damos todo? Un corazón manchado de pecado, para que el Señor Jesús lo purifique y lo limpie con su propia sangre. Aleluya. Para que lo salve con su incomparable amor. Y nosotros, la humanidad, hallan difícil renunciar a todo. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que mirar cuál es la vida que estamos llevando. Si queremos una vida abundante, en abundancia, tenemos que renunciar. Tenemos que renunciar. Dios no nos pide a nosotros que renunciemos a cosa alguna si esa renuncia fuese para nuestro bien. En todo lo que hace tiene presente el bienestar de sus hijos. Ojalá, hermanos, que todos los que todavía no han decidido seguir a Cristo pudieran comprender que Él tiene algo muchísimo mejor que ofrecerles que todo lo que está buscando por sí mismo. Mis queridos hermanos, hoy el Señor nos llama, como nos dice el profeta Ezequiel. Él nos habla en forma semejante a una transformación. A eso nos habla Él, el profeta. Por eso tenemos que quitar de nosotros todo perjuicio e injusticia.
porque tenemos que quitar toda esa injusticia de nuestra propia alma. Tenemos que obrar de un modo contrario. Tenemos, hermanos, que tener la mirada fija, no en este mundo, porque este mundo es pasajero. Tenemos que llevar nuestra alma a que piense, a obrar de un modo contrario a la voluntad de Dios. Porque así no encontrará ese gozo sincero si continúa por la senda prohibida por aquel que conoce lo que es mejor y quien proyecta el bien de sus criaturas. Mis queridos hermanos, debemos de tomar tiempo para meditar en esta palabra, para meditar y pensar que es necesario tener esa entrega. Hay muchos que dicen, ¿y cómo me entregaré a Dios? Deseas hacer su voluntad, pero eres moralmente débil, esclavo de la duda, y está dominado por los hábitos de su vida pecaminosa. Y por eso no sabe cómo entregarse a Dios. Mis queridos hermanos, no puedes cambiar tu corazón ni dar por ti mismo tus afectos a Dios. Pero sí puedes escoger servirle. Puedes darle tu voluntad para que Él obre en ti tanto el querer como el hacer, según su voluntad. Y de ese modo, tu naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Tus afectos se concentrarán en Él y tus pensamientos se pondrán en armonía con Él. Desear ser bondadoso y santo es muy bueno, pero si no pasas de esto, de nada te ayudará. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. Por eso, mis queridos hermanos, entrégale tu voluntad a Dios. Entrégasela a Él. Y por medio de ese ejercicio de tú entregar tu voluntad, puede obrarse un cambio completo en la vida. Al dar tu voluntad a Cristo, te une con el poder que está sobre todo principado y potestad. Tendrás fuerza de lo alto para sostenerte firme. Y del mismo modo, entregándote constantemente a Dios, será fortalecido para vivir una vida nueva
la vida de la fe, la cual el Señor nos llama. Mis queridos hermanos, pídele a Dios y dile que tú quieres vivir esa vida en abundancia en Él. Oh Padre Santo, Padre de bondad y Dios de misericordia, mira tu pueblo en esta tarde, Señor. Oh Señor, que en este momento ellos reciban esa pizquita de tu Espíritu Santo en su corazón, en su mente, y que sus ojos de hoy en adelante caminen por ese camino de la luz, que su pisada se posen en tu pisada. Oh Dios mío, en este momento, tú sabes la necesidad de tu pueblo, Señor. Queremos andar en esa luz. Hay muchos que quieren andar en esa luz, pero no saben cómo comenzar. No han tomado la decisión, Padre. Oh Dios mío, que en este momento, Padre, tú los abraces en tu corazón y le hagas sentir el gozo de tu presencia, Señor, para que ellos puedan abandonar todo aquello que los separa de ti, Señor. Oh, Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y te damos a ti el honor y te damos la gloria. Porque tú en esta tarde nos ofrece tu promesa, Señor, de que si te buscamos, te hallaremos cuando te busquemos de todo corazón. Por eso, Señor, ayúdanos. Aquellos que todavía no se han decidido, muéstrale, Señor, para que ellos puedan hoy decir, Señor, te entrego mi corazón, para que se realice en mí un cambio, que se efectúe en mí ese cambio, esa transformación, Señor, que esa transformación sea conforme a tu semejanza, Señor. Oh, Señor, esa naturaleza, la que tenemos nosotros, que nos hace enemigos de ti, Señor. Ven, Señor, a nuestra vida y conviértenos en ese deseo de seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Caminar en tu presencia, Señor. Y que no volvamos atrás. Que cada día caminemos a paso agigantado hacia ti, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Sana nuestro interior, nuestros corazones, Señor. Nuestras vidas, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio,
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, que bendiga a todos los hermanos de ahí de Radio Manantial de Amor, bendiga esa emisora, dándole las gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes el mensaje que el Señor pone en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Francisca Rodríguez, y hasta la próxima semana. Bendiciones.